Mi nombre es Irán Cartas, soy de Jagüey Grande, un pueblo de la provincia de Matanzas. Estuve en la UMA 2 años y unos meses, fui el segundo llamado. Allí fuimos sin saber ni para dónde íbamos. Llegamos, nos llevaron para el aeropuerto de Ciego Dávila, nos llevaron en guaguas Leyland con fusiles, no paraban ni para ir al baño. Nos reconcentraron en ese aeropuerto y de ahí un grupo de nosotros nos llevaron para el aeropuerto de Morón. En el aeropuerto de Morón fuimos destinados a distintos campamentos. Mi primer campamento fue Peonía, que está como a 5 kilómetros de Morón, un campamento inhóspito que todos decían que era un campamento de disciplinario. Tenía fama por ser un lugar tétrico, donde la gente tenía miedo. Ahí estuve alrededor de 1 año. De ahí me trasladaron para Ciego Dávila, a la Virginia. También nos encontramos allí con un grupo de amigos. De ahí me trasladaron para el Central Céspedes. En el Central Céspedes estuve un tiempo. De ahí pasé en Florida, a un lugar que se llama Las Tuzas, campamento riguroso, con poca higiene, con malos tratos. De ahí fuimos para la zona de Santa Cruz, San Carlos 5 específicamente. Ahí nos dijeron que íbamos a ser entrevistados por el Estado Mayor, porque la liberación nuestra iba a ser pronto, que ya la revolución había conseguido que nosotros nos adaptáramos, cosa que no fue así. Allí nadie se adaptó nunca. Allí de San Carlos, al cabo de un tiempo, nos trasladaron para la zona de Nuevita. En la zona de Nuevita estuvimos como 5 meses ahí. Cuando terminamos la zafra, pues llegó la hora de salir. Y bueno, ya a la salida nos llevaron para el hospital, para el aeropuerto de Senado, y allí, bueno, nos enviaron para distintas provincias. Específicamente, ¿qué usted quiere que le aborde de ese tiempo? ¿Cómo fue cómo usted lo citan, cómo usted llega por primera vez que es seleccionado para estar en el banco? Bueno, realmente nosotros cuando salimos de Hawái, no sabíamos para dónde íbamos. ¿Pero su causa cuál fue? ¿Religioso? Y ahora te digo, nunca sabíamos ni siquiera para dónde íbamos ni por qué era aquello. De mi pueblo éramos 30 y pico. Nos llevaron, al cabo de un tiempo ya, 15 o 20 días, ya sabíamos que estábamos en la famosa Jumat, que nosotros no conocíamos eso. Al cabo del tiempo de estar allí, yo me entero por circunstancias, por las razones que me habían llevado. Me llevaron porque era hijo de una familia, hijo de un connotado contrarrevolucionario. Y además de eso, era miembro activo de la Iglesia Católica. Yo tenía 16 años. No había cumplido 17 todavía. Allí fuimos objeto de los maltratos más increíbles que se puede imaginar nadie. Un maltrato de obra, maltrato verbal, por cualquier cosa te levantaban por la madrugada y te ponían en calzoncillo y camiseta amarrado a un palo para que los mosquitos te picaran y no podías ni protestar. Nos llevaban a las 6 de la mañana, nos levantaban para el campo para chapear caña, para chapear la hierba de la caña, y a las 6 de la tarde nos traían de nuevo a pie al campamento y nos daban media hora para que nos bañáramos y estuviéramos en el comedor a una comida que era prácticamente un sancocho de puerco. Aquello era un poquito de chícharo con gusanos nadando arriba ahí, un pedacito de pan y una latica de sardina para 2 personas. Eso cuando la cogían con la sardina era una semana de sardina. Después la comida era a base de pata de res. La pata de res, hacían unos caldos ahí y le echaban había veces que había un fideíto, había que cogerlo a nado porque
aquello era un desastre. Y para bañarnos era en un lugar donde no tenía techo, una llave ahí, bañaba, unos baños muy poco higiénicos, que yo era una asquerosidad. No podías levantarte por la madrugada e ir al baño, había que pedir permiso a un guardia, que había un operativo en todo el campamento, iba contigo y así era más o menos el día. Lo que pasa es que la interioridad de ese lugar era lo complicado, porque las ofensas, las humillaciones que recibíamos prácticamente todos los días. Mi padre, que en paz descanse, como a los 2 meses de sin saber dónde yo estaba, fue con otro padre de otro muchacho, que estábamos juntos, campamento por campamento, y cuando llegaron al campamento mío, preguntaron por los nombres, el mío y el de Porfirio Águila, fallecido recientemente, le dijeron que no, que nosotros no estábamos ahí. Yo me subí en los hombros de Porfirio y en una construcción a medio hacer sin techo, me paré y le grité a mi papá que estábamos bien. Fue lo único que pudimos hacer. Casi al año me dieron un pase de 10 días para que fuera a la casa. Fue la única vez que yo salí de ahí. Nunca más me dieron la posibilidad de poder salir de allí. ¿Y tu familia venía a verte? Yo tuve 3 visitas tuve yo. ¿En 2 años? En 2 años y medio. 2 años y unos meses, no y medio. La visita era en unas boledas rodeadas eran muchachos del servicio militar, la mayoría. Y entonces era ahí, por ejemplo, en el caso de nosotros eran 2 horas, otras veces fue 1 hora, y nada, lo único que podíamos entrar para adentro era gofio, azúcar, coquito, un coquito prieto, coquito, eso es lo único que podíamos, que nos permitían entrar. Leche condensada hervida, tenía que ser hervida, no podía ser de la otra, no sé por qué, no sé las razones esas, no las conozco. Y allí vi maltrato increíble. Allí yo vi sentar a un hombre arriba de un hormiguero. Ese hombre se llama Julio Martínez Casañola, un testigo de Jehová de la zona de Colón. Lo sentaron arriba de un hormiguero. Los gritos de ese hombre se oían, no se sabe dónde. ¿Y no puede pararse? No, estaba con un cepo campaña, te amarran las manos, te la pasa por aquí, te pasa un palo aquí, sentado ahí. Eso es uno de los maltratos que vi allí. Vi a otro que lo metieron hasta aquí en un baño en un servicio, con la porquería ahí, con las heces fecales. Ahí, a ese no recuerdo el nombre, era un mulato de La Habana, no me acuerdo, tenía un nombrete, Bote creo que le decían, pero lo hicieron también. A mí en varias ocasiones me amarraban en calzoncillo, en el poste, en un poste, y entonces los mosquitos nos comían. Entonces los compañeros salían con la toalla para sobrarnos los mosquitos, porque nos rebelábamos, había veces que protestábamos, y eso para ellos era una ofensa. Decían que ellos estaban allí formando los futuros hombres de la revolución. Dime tú, ¿qué manera de formar a un ser humano? ¿Qué protesta hacían, por ejemplo? Por ejemplo, en mi caso, yo me la buscaba porque a mí me ponían a leer. Por la tarde había un momento que te ponían a leer la prensa. Y entonces yo cogía y decía, fue nombrado Eddy Cobo era un ajedrecista. Eddy Cobo fue nombrado ministro de la industria azucarera. Entonces yo tergiversaba y hubo un tipo que se dio cuenta. Y entonces, para allá, era una forma de rebelarnos, era una forma de dar a entender que uno estaba allí porque no nos quedaba, además, no nos quedaba más remedio. Y como por ejemplo, Pedro Chávez, un pelotero de La Habana, compitiendo en campo y pista en no sé dónde, eso lo hice muchas veces. A otros, pues por ejemplo, Avioneta, ese que te dije ahorita, que fuera de cámara te lo expliqué, estábamos formados como a la 1 de la mañana en el campo y él
el permiso, sí, permiso para hacer una necesidad fisiológica de segundo orden. No, quédese quieto. A poquito rato, permiso, tengo necesidad de ver una necesidad de segundo orden. Cállese la boca y estése quieto ahí. El tipo sacó y se orinó en la fila. Por poco lo matan. Por poco lo matan. Aquello fue el más grande del mundo. Más grande del mundo. Por eso. Y esa era la manera que uno tenía, muy sutilmente. Porque la gente que estaba ahí, la mayoría eran gente castigada del ejército. Gente con muy poco nivel intelectual, gente que no razonaba mucho. ¿Te refieres a los guardias? A los guardias, sí, los guardias. ¿Cuántos guardias había más o menos en el campamento? Bueno, en el campamento de Peonía, que era donde estaba el batallón, habían 4 naves, habíamos alrededor de 150 hombres, de los más, y deben haber habido ahí alrededor de 30, 40 guardias. Se cambiaban. Había guardia que le daba la vuelta, habían 2 cercas, una aquí y otra aquí, y por el medio él pasaba. Así era la noche entera, para que no nos fugamos. Así todo, alguna que otra vez nos fugamos. Pero. ¿Usted se fugó alguna vez? Sí, pero me cogieron. ¿Para irnos. Para que yo no vi que lo aguantara. ¿Y dónde lo cogieron? ¿Cómo lo cogieron? Cuando nosotros brincamos la cerca, éramos 4. Cuando nosotros, alta, ¿no? Sí, más alta que esto. ¿Cuántos perros largos tenían? Bueno, 14 perros. Sí, como mínimo. Lo que pasa es que era entretejido. Cuando brincábamos, se decía que una de las cercas que ella tenía corriente. Yo no sé si la tenía o no. Lo que sí yo sé es que nosotros nos fugamos. Cuando salimos afuera, se dieron cuenta que nos habíamos fugado. Encendieron una cosa que se llama luces de bengala. Y el monte aquel se hizo el día. Y empezaron a tirar tiros. Los tiraban al aire, creo yo. Pero nosotros nos metimos de cabeza abajo de los árboles que estaban cortados ahí y ahí nos cogieron. Uno de nosotros se fue, Modesto Sanabria, de mi pueblo, y llegó a Higüey. Y después lo cogieron preso otra vez, lo mandaron para atrás otra vez. Era muy difícil fugarse de ahí, muy difícil, muy complejo, porque estábamos bien vigilados. Aparte de eso, estábamos atemorizados. Ahora usted dirá, nosotros éramos niños, adolescentes. Además yo era un muchacho tranquilo, yo era hijo de una familia honorable, yo no era un delincuente ni nada de eso. Éramos estudiantes. Yo había dejado de estudiar porque mi papá estaba preso y me puse a trabajar con 13 años. Me puse a trabajar, a venderle un carretón, lechuga, plátano, lo que hubiera. Y después fui a sembrar teca. Me dieron un permiso, pues en eso fueron. Y entonces cuando solté a mi papá, ya yo iba a empezar a ver si podía estudiar algo. Y resulta ser que me recogen y me llevan para allá. Yo salí de 19 años de edad, iba a cumplir 19 años. Fueron tiempos difíciles. Hay, por ejemplo, hay una anécdota de un muchacho en Central Céspedes que se fugó y estuvo escondido arriba de una mata de coco. Arriba de una mata de coco estuvo escondido un día entero a ver si podía fugarse. Y una señora de ahí lo echó para adelante, lo descubrió. Una señora del Batey. Ahí se hacían las cosas más increíbles. Yo le metí gasolina a un pozo, el pozo donde se tomaba agua. Yo le viré un balde de gasolina. Estuvimos una pila de días sin poder bañarnos, ni tomarnos agua, ni nada. Y el teniente Bartelemí decía, hasta que no aparezca quien le echó el tanque, la gasolina al agua, al pozo, era un pozo. ¿Sabes alguna bombita de esa? Bueno, y ahora tú dirás, ¿cómo tú hiciste eso? Nada, me encontré el balón de poco gasolina y se lo solté al pozo. Una manera de uno pues rebelarse. Es la única manera que teníamos, no había otra. Y entonces, pero nadie echó para adelante. Y estuvimos una pila de días ahí, imagínate, 15 baños con agua con gasolina. Hasta que trajeron una turbina
Y empezaron a bombear agua y a bombear agua hasta que ya el agua se tranquilizó. También pasaron de una bodega que había cerca allí, pasaron una tubería. Pero que ahora tú dirás, bueno, eso es una bobería que tú hiciste, atentaste contra ti mismo, porque era el agua que tomábamos, era el agua que nos bañábamos. Pero es la manera que uno tenía de rebelarse, no había otra. No había otra, porque te daban culatazos y te daban bayonetazos. ¿Viste golpear gente? Sí. ¿Por qué lo golpeaban? Por cualquier insignificancia. Por cualquier insignificancia. Yo tengo un bayonetazo dado aquí. En los más. Sí. Y eso fue porque yo recogí a uno que estaba en uno que se había desmayado, que era de mi pueblo, Calaña de apellido. Y yo lo recogí, entre otros yo, para llevarlo para allá. Y cuando llegamos al campamento, dice el tipo, ¿y quién te autorizó a traer eso para acá? Porque íbamos de noche, era de noche. Ya era, y me dijo, no, yo, era de mi pueblo, lo recogí. Muchachos, un poco me matan ahí. No me dieron trombones, no, pero con un bayonetazo me dieron aquí en la tetilla. Y me castigaron, me pusieron, el domingo normalmente no trabajábamos. Y si había que trabajar era mediodía, para lavar y esa cosa. A mí durante un mes y pico yo no tuve ni un día de descanso. Los domingos me llevaban para el campo también. Y así eran los castigos. Los castigos eran con odio. Allí no había un sentimiento de cordura, de humildad, de sentimiento. Era un resentimiento hacia nosotros, como si nosotros hubiéramos sido asesinos. Allí no había un día en que no hubiera un evento donde pudiéramos decir hubo un gesto de bondad. ¿Ustedes en la noche jugaban cartas, dominó, conversaban? No. Cuando uno llegaba al campamento, llegaba como a las 6 y pico, a las 7 de la noche. Nos bañábamos, comíamos lo poquito que daba, íbamos para el campamento alrededor de media hora más o menos, y ahí te sacaban y te ponían a leer el periódico, se reunían un grupito y ya uno de nosotros leía el periódico y de ahí era para la cama. A las 5 de la mañana nos llamaban, nos levantaban y ya a adiestrarte y a salir para el campamento. Había veces, si era muy lejos, íbamos en carreta, con un traslado por un tractor. Si no, íbamos a pie. Hay anécdotas de esas que uno las hace y la gente no la cree. Por ejemplo, un compañero nuestro cogió candela a un cañaveral. Yo no sé si fue adrede, yo sospecho que sí fue adrede. Y había uno de nosotros que era muy debilito, que era de un pueblecito que se llama Bolondrón, Tomás Cabrera se llama él. Quedó asfixiado dentro del campo. Y cuando nos dimos cuenta afuera que faltaba Tomás, el sargento Saborí, Eduardo Saborí creo que se llamaba, nos dijo, no, quieto ahí. Y Adalberto Yanes y yo entramos y sacamos a ¿cómo se llama? A Tomás. Lo sacamos asfixiado. Si no hubiéramos ido a buscarlo, Tomás se quema allí. Eso demuestra que ahí no había un sentimiento de nada. Ahí no, eran personas odiadoras en todo el sentido de la palabra. Eran gente, además gente bruta. Gente que yo no sé cómo era posible. Yo tengo entendido que la mayoría de esa gente estaban castigados ahí. Imagínate, un castigado cuidando a otro que está castigado también. Es un fenómeno lo que pasa. Y como esas cosas, ¿para qué decirte? Hay otra anécdota, hay muchas anécdotas, pero hay una anécdota, por ejemplo, en que nosotros nos hicimos los que estábamos enfermos para que nos llevaran para la comisión médica y nos mandaron para el hospital psiquiátrico de Camagüey, ya te puedes imaginar. Y ahí decían que los locos mataban a los otros con machetazos y eso. ¿Quién va a ir para ahí? Nos metimos en una carreta ahí, que era de noche, nos metimos en una carreta escondido ahí, para que apareciéramos en otro lugar. Era muy difícil porque, por ejemplo, en mi caso, en la unidad de peonía, la primera que fui, allí cuando nosotros llegamos, había un grupo de delincuentes que lo habían traído del Príncipe en La Habana.
Yo personalmente no tuve problema con ninguno, pero hubieron gente que sí tenía problemas. Esa gente tenían su complejo, tenían había que trabajar, actuar con cierta medida. Los homosexuales los fueron sacando poco a poco los fueron sacando, y ya llegó un momento en que no había homosexuales en la unidad donde yo estaba. Hay casos de homosexuales que no lo sacaron porque no se dieron cuenta que lo eran o por otras razones. Los que más sufrieron ahí fueron los testigos de Jehová. A esa gente lo llevaron muy recio. Eran personas buenas, eran personas. Julio Martínez, ese que sentaron en el hormiguero, ese hombre era un testigo de Jehová. Porque los testigos de Jehová no se inclinan ante la bandera, ni ellos no. Hay algunas cosas patrias que ellos no las hacen. Y entonces había un tipo, un teniente, se llama Faciolo. El teniente Faciolo la cogió con él y le dijo: párese en atención ahí delante de la bandera. Y él no se paraba. Eso se lo hizo una pila de... Casi siempre eso se lo hacían los fines de semana, los domingos. Parece ahí, parece que para dar ejemplo. Y él no hacía. Yo tengo entendido que a él le dieron golpe, a mí no me consta. Pero sí vi, cuando se lo llevaron, le pusieron el cepo campaña, nosotros no lo vimos él sentado con los hormigueros, nosotros sentíamos los gritos. Lo llevaron, parece que había un hormiguero en otro lado, y después dijo: no, me sentaron en un hormiguero. Eso es inhumano, eso es algo fuera de lo común. Imagínate eso, ese hombre amarrado ahí con un cepo campaña. Eso es algo fuera de lo común, algo que no tiene sentido. Ni Hitler, yo creo que hacía eso. Vaya. Y allí había uno de los jefes de todos los campamentos, eso, se llamaba Silva de apellido, comandante, que tenía una prótesis en una mano. Cada vez que ese hombre iba a los campamentos, y aquello era lo más grande del mundo. Nos ponían ahí parados en atención, ahí 2 o 3 horas, ahí, afuera, ahí, por cualquier cosa que pasara. Por ejemplo, una vez hubo quien entró a la cocina y había un caldo de un chícharo con gorgojos y lo botaron. Chacho, al otro día fue horrible eso. Cuando levantaron los cocineros por la mañana, vieron que le habían botado el caldo de chícharo, el caldo bullón ese para cocinar los chícharos. Y aquello fue, que hasta que no digan quién fue el que viró eso, no, nadie decía nada. Nadie decía nada. Tú sabes que eso fue una cosa que me llamó la atención a mí. Había un compañerismo allí, entre toda esa gama que usted me pregunta, porque me preguntaste cómo compartíamos, cómo convivíamos. Era muy difícil, pero al mismo tiempo era solidario. Por ejemplo, allí llegaron los castigados del aeropuerto. Cuando Ángel María Betancourt se robó o iba a robarse un avión, no sé qué cosa, y fueron castigados para allá. Aquella gente llegaron allí, personas decentes, y se entraron en todo el sistema aquel de una manera, porque no eran personas malas. Había gente buena y gente mala, como todos lados, pero no. Yo no creo que allí habían, entre los miembros los que estábamos allí castigados, por llamarlo de alguna manera, casi nunca yo vi un problema. Había solidaridad. Se enfermaba uno y otro iba y le prepararon una limonadita. Había solidaridad. Sí, había un señor que se llama Mario Rodríguez Bulí, que era cantante del trío Los Panchitos, un trío que había antiguamente en Cuba. Él fue a interceder por un muchacho asmático que le había dado un ataque de asma muy grande y lo habían hecho venir a pie desde allá, y llegó desmayado, y lo tiraron con una esquina ahí, y él llegó y se metió a ¿cómo se dice?, a ayudarlo, a protegerlo ahí. Y yo no sé hasta qué punto él estaría dispuesto a llegar. Yo sé que enseguida hubieron gente que se solidarizaron con aquello y lo ayudaron. No es mi caso, yo no estaba en ese grupo, yo estaba en el campamento.
cuando ese muchacho llegó, pero después eso se corría allí de una manera increíble. En la barraca 4 pasó esto, en la 3 esto, yo estaba en la 1. Entonces, a mí me era muy difícil saber, incluso conocer lo que estaban en la 4, porque había poca interrelación. Había creo que en la brigada 2, en la barraca 2, había un muchacho de apellido Oreja, que era pintor. Muchacho joven, tenía el pecho hundido de nacimiento, tenía el corazón fuera de su lugar y todo, y él pintaba. Incluso lo cogieron para que pintara por la parte afuera del campamento, de la cocina, que las paredes eran sin ventanas, para que pintara cosas alegóricas. Por ejemplo, ya estaba en el ambiente la zafra de los 10 millones del año 70, cosas alegóricas a eso, figuras del Fidel en un discurso con una paloma puesta aquí, sí, todas esas cosas, fotos de Che, que hay que educar al hombre nuevo, que la nueva el sistema estaba preparado para que el hombre nuevo fuera el hombre nuevo éramos nosotros. Eso es una barbaridad, eso es una falta hasta de respeto, eso es una falta de respeto, eso es intolerable, eso es intolerable. Ahí llegó un señor de apellido Sandino, capitán, y dio un discurso ahí, porque aquella unidad era complicada, aquella unidad había gente brava allí, había gente brava, había un hombre muy valiente allí. No eran adolescentes, eran hombres ya de 20 y pico, 30 años ahí, eran hombres serios. Sí, había gente. Los mayores eran los delincuentes, los 7, 8 tipos. Yo digo delincuentes y a 40 también, 40 y pico. El bote debe haber tenido 40 y pico, 50. El bote, uno de los que estaba ahí, 40 y pico, 50 años. Cortaban caña, hacían lo mismo con nosotros. No, que yo recuerde, no. Que yo recuerde. No era común que eso pasara. Nosotros no nos dejaban ir a ningún lado eso. No. Allí, por ejemplo, había veces que una vez yo pedí permiso para ir a una bodega que había como un poquito más que donde está el carro, un poquito más para allá. Había una bodega ahí. Y yo pedí permiso para ir a comprar azúcar. Y el tipo que estaba de operativo me dijo, sí, ve. Y fui y compré un cartuchito de azúcar y la muchacha me lo vendió. Y entré. Y nunca más pedí permiso para salir a ningún lado. Porque yo veía que a los demás no le daban permiso. Y entonces yo no quise. No sé ni por qué me dieron el permiso ese. Pero bueno, son cosas que tú sabes que no se explica. Por ejemplo, a ese teniente Faciolo, una vez me tenía parado de atención en el medio del campamento aquel. Y ese fue el día que Avioneta se orinó en la fila. Y me dijo, y él era gago. No es gago, ¿cómo le dicen eso? Que Irán, que tartamudo, esa es la palabra. Y que tú te vas a podrir aquí. Que ya nosotros sabemos que tu papá es un hijo de puta. Y tú te vas a podrir aquí, en su dialecto. Yo estoy tratando de imitarlo, no sé si es lo correcto. Y así te ofendían de palabras. No me tocó, vaya, pero me daba la vuelta. A mí, a otro más que habíamos ahí, y nos ofendían. No vas a ver más a tu mamá. Tú verás quién es el teniente Faciolo. El teniente Faciolo era él, que por cierto, era de Matanza. Era un teniente de milicias, no era teniente del ejército. Yo no sé qué quiere decir eso, pero en aquello, incluso los grados eran diferentes. Que yo sepa, el EGUA. Bueno, lo que sé es que ese teniente estaba hostigando al EGUA casi todos los días. Lo tenía humillado, maltratado, ofendido. Y un día el EGUA venía del campo y el teniente, no me acuerdo si se llamaba Escalona o Escalante, una cosa de esa.
no fue en mi unidad, pero te voy a contar algo para que tú veas lo que es la solidaridad humana. Y Olegua aló y le metió un machetazo aquí al teniente. El teniente no se murió, se salvó. ¿Por qué le dio? Porque lo estaba humillando, lo estaba atosigando, lo tenía contra la pared. El Elegua era un mulatico y le metió un machete. Y entonces el Elegua va a caer preso. El día que fusilan el Elegua, la unidad de nosotros, yo no sé por dónde se enteró eso, llegó uno y dijo, aquí no sale nadie hoy. Y nos llamaron a salir para afuera y nadie, todo el mundo se quedó en su cama. Y ellos estaban esperando, parece, una rebelión. Y un poco que suavizaron la cosa. El Elegua era de La Habana. Yo no lo conocí personalmente. Pero sí te puedo decir de gente que estuvieron con él que dice que no era un mal muchacho. Creo que era un muchacho. Además, esas son gente que tienen amor propio. Y cuando tú te están humillando y pisoteándote y haciéndote pasar pena delante de la gente, llega el momento que tú explotas. A un gato tú es buenísimo y tú lo azocas y te va arriba. ¿Te das cuenta? Yo no sé hasta qué punto. Yo no sé hasta qué punto fue el ensañamiento con el Elegua, que tiene que haber sido grande, porque para que tú levantes un machete y le metas un machetazo a otro por la cabeza, frío tú no haces eso. Sí, lo fusilaron. Dicen que fusilaron 2 o 3 más por ahí, a mí no me contó. Ese sí me contó porque fue incluso cerca del campamento donde yo estaba. Fue bastante cerca, que nosotros nos enteramos enseguida. En Florida fue eso. Eso fue en Florida. Sí. Había a ese campamento donde yo estaba, llevaron un muchacho de Playa Girón, de nombre José Escandel, José Antonio Escandel. Era retrasado mental. Y lo llevaron allí. Por cierto, dormía a 2 camas o 3 de distancia mía ahí. Era un muchachito así, trancadito, de los bracitos cortos, típico de los cenagueros, son así, son gente. Y él se pasaba los días llorando y dice que por qué lo habían llevado ahí. Que es lo que. Entonces, yo y otro y 2 o 3 más, le ayudábamos a que se reintegrara, que hiciera sus tareas. Y a mí me daba mucha lástima verlo, porque por las noches tú sentías que estaba llorando. Estaba llorando, era normal. Anormal, ¿tú sabes lo que es un anormal? ¿Quién entrevistó a ese muchacho? ¿Cómo lo mandó para allí? Eso me tocó muy fuerte a mí. Me tocó grandemente. Al extremo que cuando salimos, yo fui que lo llevé a su casa, a Playa de Girón. Porque él no sabía ir, él no sabía coger una guagua, él no sabía nada de eso. Entonces yo lo llevé y se lo entregué a sus padres, cuando nos dieron la baja. A mí me lo contaron allá, una máquina. Una maquinita de esa que no era eléctrica, era una maquinita que rápido. Bueno, yo creo que de las unidades militares de la producción UMAT hay historias para pasarnos aquí un buen tiempo hablando de ella. Yo creo que eso fue una de las injusticias más grandes que se cometieron por el Estado, por el gobierno de Castro. Para mí, eso fue lo más abusivo que se podía hacerle a la juventud. La mayoría de los que estábamos allí éramos muchachos jóvenes, muchachos que no éramos gente mala, éramos gente, estudiantes, trabajadores, y fuimos llevados allí a lugares donde se abusaba diariamente se abusaba, cuando no era uno era el otro, era un grupo. Allí llegamos a ver 35.000 personas, muchachos. Yo no sé las otras, yo me imagino que cada cual tenga su experiencia. Nosotros decíamos allí, cuando hagamos estos cuentos nadie nos lo va a creer, porque son cosas que se salen de lo común.
se salen de lo común. Que tú estés comiendo, por ejemplo, y venga un tipo y te coge el plato de hoy tú no vas a comer, y te llevaba el plato por cualquier cosa que haya hecho que a él no le gustó. Tú, por ejemplo, en una ocasión había al lado mío un señor de unos 40 años más o menos, era de la gente del aeropuerto, y llegó un oficial allí y le puso la mano aquí y le dijo: ni toques la cuchara. ¿Y por qué? Algún día tú vas a saber por qué. Y el tipo se la llevó. Son abusos, faltas de respeto a la gente. Allí no había el sentido de respeto ese que tú tienes que tener por la otra persona, por el prójimo. Hay cosas que uno dice, bueno, ¿por qué pasaron esas cosas? Porque esa pregunta yo me la hice muchas veces. ¿Por qué pasó esto? Si la mayoría de las personas que estábamos allí éramos gente que todavía no teníamos definido cómo íbamos a hacer. Yo era un adolescente, sí, un adolescente, hijo de un contrarrevolucionario, pero hasta ahí yo no tenía todavía yo era un muchacho. Todavía yo era un muchacho, yo tengo que decirlo así. Yo me hice hombre allí. Eso es lo más triste. Y entonces por ejemplo, tú entablabas una conversación con alguno de ellos, porque no todos eran malos, había alguna gente, sí. Lo peor es que eran cubanos contra cubanos. Era lo más difícil. Gente que tú ni los conocías, ni sabías su historia, y llegaban y te ofendían, averiguaban cosas de tu vida, no sé cómo, pero las averiguaban. Yo me imagino que eso vino en el expediente nuestro, de cada uno. Y decían: mira, el padre es contrarrevolucionario, tírale por ahí. No, y tu mamá también, porque tu papá en la Valla de Gallo le cogieron armas escondidas abajo de la serrín. Yo no sabía eso. Vaya, fíjate hasta qué punto. Yo no sabía que a mi papá le habían cogido armas. Mi papá era gallero, te le gustaban los gallos, y había una vallita para correr los gallos, para entrenarlos. Y abajo dice, yo no sabía que eso había estado ahí. Sin embargo, me lo sacaron ahí. Y entonces tú veías a esa gente que eran tan cubanos como lo era yo, eran tan víctimas también, yo pienso, que como era yo, porque yo no creo, sinceramente, que todos esos guardias que habían ahí, oficiales, yo no creo que todos lo que pasa es que no les quedaba más remedio en algunos casos, porque había gente mala allí, mala de verdad, mala, envidiosa. Oh, eso fue el día que a nosotros en Hawaiiá, puede ser el lugar. Hawaiiá, hay un lugar ahí en Camagüey. Bueno, nosotros durante el día nos fueron preparando y nos fueron recogiendo hasta la última cosa que dijera UMAT. Es decir, el sellito ese que nos ponían aquí, nos lo quitaron, todo eso, todo lo que dijeron UMAT. A eso hicieron una hoguera en medio del campamento, y nosotros nos sacaron ya al oscurecer para el aeropuerto de Senado. Nos sacaron, y en la carreta donde nosotros íbamos un grupo, y entre ellos iba Juan Fon, y yo iba con la mano, había que agarrarse, ¿no? Yo iba con la mano puesta aquí para aguantarme, y él se vira así para mí, que éramos compañeros, y me dice: Cartica, cara, tú sabes lo más triste de todo esto, tengo una mezcla de alegría, lo más triste que tengo, güey, tú sabes qué cosa es. Y yo decía: dime. Dice que nunca más nos vamos a volver a ver posiblemente. Y ese hombre, un hombre traqueteado, con lágrimas en los ojos, porque uno se hermanó tanto allí. El médico que teníamos era el compañero. Si teníamos un dolor de cabeza, el compañero. Allí no había yo no sé otra gente. En mi caso yo tuve solidaridad de esa gente. A mí me ingresaron por una infección en el estómago, de chícharo podrido, en el hospital de Ciego de Ávila. Mira, esa es otra anécdota. Fuimos dos, el gordo y yo, cada uno con un guardia. Y nos tenían en unos pasillos allí, y pasó por allí un ortopédico. Ahora no me acuerdo el nombre del ortopédico. Un ortopédico de Morón.
y le dijo a la muchachita, pásame eso a estos dos muchachos para allá, para la unidad mía, para la sala de él. Y cuando ese hombre nos llevó para allá, nos puso la mano aquí y nos dijo, tranquilo, yo los voy a atender. Mira, yo hablo de eso y yo me erizo, mira. Yo fui a Ciego de Ávila a saludar a ese hombre después que salí. No lo pude ver. Estaba para La Habana. Era un ortopédico muy famoso en Morón. Ahora no me viene a la mente el nombre. Pero son cosas que uno dice, porque llegar una persona allí que tú no conoces, que tú lo ves con la escopeta que hay en la mano, unos fusiles de eso en la mano, y nosotros todo estoletado, y que te digan, vamos, yo te voy a ayudar. ¿Cuánto vale eso? Eso no tiene nombre. Esa solidaridad siempre la tuvimos de casi toda la población, tú no sabes. Una vez yo fui a que me sacaran una muela a Morón. Siempre íbamos con un guardia al lado. Y cuando yo estaba acostado el guardia estaba afuera, pero en un pasillo que me veía. Y la doctora se puso de espalda para el tipo y me dijo, ¿tú quieres que te la saque de verdad? Digo, no, yo no sé. Dice, no, porque aquí dice que a ustedes no se lo puede empastar. Y dice que hay que sacar, pero yo no veo esa muela como para sacarla. Dije, mira, yo no te voy a sacar la muela, yo te voy a poner un algodón aquí y te voy a dar unos medicamentos, te los echas en el bolsillo y no te saca la muela. A mí eso no se me ha olvidado más nunca en la vida. La iglesia de Morón mandaba los domingos a muchachitas, y te voy a contar en mi caso. Un domingo por la mañana, llegó el político y me dice, yo era el 86, ¿tienes visita ahí? Yo digo, ¿visita? Se me dice, ahí está una hermana tuya, yo tenía hermana. Está la novia tuya, yo no tenía novia. Y está una señora que creo que es tu madrina o algo de eso. Yo me quedé callado la boca y dice, vístase para que esté una hora con ellos ahí. Yo me vestí y salí. Cuando llego ahí veo a aquellas tres mujeres, primera vez en mi vida que yo las veía. Me abraza una y me dice, yo soy tu hermana, y la otra me abraza y me dice, yo soy tu novia. Mira, yo me hizo hablando de eso. Eso fue la iglesia católica. El padre Ivo Bastarache, en paz descanse, las envió a los distintos campamentos donde habíamos católicos para que nos atendieran. Yo tuve la suerte, cuando llegué a este país, a esta ciudad de Miami, por mediaciones de otras personas, de encontrarme con esas personas, con la Hilita Fernández, que se hizo pasar por mi novia, y con Gladys, ¿cómo se llama? Nieves García, que era la que decía que era mi hermana. Yo tuve la dicha de poder abrazarme con esa gente aquí en Miami, cuando yo vine. Y esas mujeres lloraban, Irán, pero como tú has cambiado. Y me decía, mi marido mide 6 pies, él me decía que se había hecho pasar por... el marido era el que estaba en el carro manejando, dice, mi marido tiene 6 pies. Digo, no, chica, yo te lo digo jugando. Son momentos lindos después de todo, porque son encuentros con personas que uno les agradece cosas. Nos llevaban coquito, nos llevaban gofio, nos llevaban azúcar. El azúcar era importantísimo ahí. En algunos casos nos llevaron leche condensada hervida, fanguito. Y entonces nos llevaban también la comunión. Nos llevaban la comunión, incluso yo tenía puesto aquí un escapulario, y entonces dentro del escapulario las que quedaban, yo me quedaba con ellas, y a los 2 o 3 días volvíamos y comulgábamos. Y así. La iglesia no nos abandonó nunca, hay que decirlo. Yo estuve un tiempo en una unidad, muy poco tiempo, con el obispo Petit, Alfredo Petit. Y entonces hay una anécdota que estábamos un grupo, y entonces yo había salido en defensa de Orlando Ojeda, un amigo nuestro que está en España ahora, que lo querían sacar de ahí por homosexual. Y yo fui para allá y otros, fuimos 2 o 3. Y no, que no se lo pueden llevar, que ese hombre no lo ve, que es del pueblo, nosotros lo conocemos. Y Petit estaba, no lo era. Entonces,
llega el momento que se reúnen a todos eso y dice uno allí, bueno, tenemos un sacerdote aquí entre nosotros. Todo el mundo se miraba a ver quién era el padre Petit, primera vez, con un tabaco en la boca. Entonces, yo tenía aquí, en el escapulario, tenía al Santísimo. Y entonces, cuando ese cura vio que era yo el que tenía dice, pero, coño, compadre, usted por un lado es un león y por el otro lado un santo. Pero esas cosas esas habilidades uno las coge en esos lugares. Yo no sé, me gustaría poder ayudarte más en este empeño que tienes. Definitivamente la UMA era un campo de concentración. No hay otra palabra, no hay otra definición. Yo creo que las UMA las quitaron por la presión internacional. El señor Vargas Llosa fue uno de ellos, que le envió una carta a Fidel. Eso yo lo sé porque un amigo de Vargas Llosa es amigo mío. Y entonces a Vargas Llosa le hizo el cuento. Después yo vi una entrevista que le hicieron a Vargas Llosa en España. Y Vargas Llosa lo dijo. ¿Es verdad que usted tiene campos de concentración? Y Fidel no le respondió a la carta. Y como esas cosas, pues hubieron otros intelectuales. Un cineasta creo que argentino. Claro, escribían la familia. Ellos no podían recibir cartas, ni escribir. Y escribían con el nombre mío, y las cartas las recibía yo y yo se las daba. Sabía que habían algunos que no comulgaban con esas barbaridades que hacían ahí. Pero yo nunca tuve acceso, ni ellos se franquearon nunca conmigo. Además, yo no era muy comunicativo. Yo siempre fui como más callado, como más apartado. Yo, por alguna razón, mi reacción fue esa. Ya después, cuando pasa el tiempo, tú cambias, tú empiezas a ver gente, otros, por ejemplo, en el caso de los católicos, otros católicos, sabía que tú eras católico, oye, mira, yo soy fulano de tal, amigo de fulano. Y entonces, cuando trasladaban a una gente, uno le decía, mira, en ese campamento está fulano, ve y conócelo para que haga relación con él. Eso sí, funcionó de esa manera, así. Pero, por ejemplo, en mi campamento, no es que no hubieran, yo me imagino, pero en el mío no había, en el mío no había. Si algo más quieres saber, no tengas ninguna duda, me llamas. Y yo con muchísimo gusto te apoyo en lo que estás haciendo. Y si un granito de arena que yo te ayude, es desinteresadamente.